El 18 de enero de 1919 se inauguró en París la Conferencia de la Paz, la cual tenía entre sus principales objetivos privilegiar la seguridad colectiva y respetar el libre derecho. Uno de los resultados de esta conferencia fue el Tratado de Versalles. Este tratado obligó a los alemanes y a sus aliados a asumir toda la responsabilidad de reconocer la independencia de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría. En enero de 1923 se proclamó que Alemania había infringido voluntariamente las entregas del carbón acordadas y el 11 de enero tropas francesas belgas ocuparon el distrito de Rouen. Francia trató infructuosamente de fomentar un movimiento separatista en Renania. Alemania se precipitó en la hiperinflación, el marco perdió prácticamente su valor. En 1923, Gustav Stresemann fue llamado a comandar como canciller la enorme coalición. Con su política de diálogo y consenso logró hacer más fuerte la situación en todo el mundo de Alemania. De forma indirecta, su seguridad interior mejoró las relaciones entre Francia y Gran Bretaña, admitiendo el Plan Dewey, los acuerdos de frontera y seguridad de la Conferencia de Locarno, el Pacto de Briand-Kellogg, la renuncia de la guerra entre las relaciones de todo el mundo, logró la evacuación de Ruhr y el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones contribuyó a asentar los principios del derecho internacional y a rebajar las tensiones entre los países como Francia y Alemania. El Tratado de Locarno para reforzar la paz en Europa y el Pacto de Briand-Kellogg para prohibir el uso de la fuerza fueron clave en una época de relativa coexistencia parcial. En 1923, Gustav Stresemann fue llamado a comandar como canciller la enorme coalición. Con su política de diálogo y consenso logró hacer más fuerte la situación en todo el mundo de Alemania. De forma indirecta, su seguridad interior mejoró las relaciones entre Francia y Gran Bretaña, admitiendo el Plan Dewey, los acuerdos de frontera y seguridad de la Conferencia de Locarno, el Pacto de Briand-Kellogg, la renuncia de la guerra entre las relaciones de todo el mundo, logró la evacuación de Ruhr y el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones contribuyó a asentar los principios del derecho internacional y a rebajar las tensiones entre los países como Francia y Alemania. El Tratado de Locarno para reforzar la paz en Europa y el Pacto de Briand-Kellogg para prohibir el uso de la fuerza fueron clave en una época de relativa coexistencia parcial. Locarno, conjunto de acuerdos por los que Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia garantizaban el mantenimiento de la paz en Europa, fue firmado el 1 de enero de 1925. El Tratado de Garantía Mutua, sin lugar a duda, el principal de los firmados, establecía que las fronteras occidentales de Alemania con Francia y Bélgica, que Francia, Bélgica y Alemania nunca se atacarían mutuamente. Como resultado indirecto, estos tratados, Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones el 8 de septiembre de 1926 y los aliados evacuaron Renania en 1930. Estos tratados fueron definitivamente rotos por Hitler. El Pacto de Kellogg-Briand, también conocido como Pacto de París, es un tratado internacional. Fue firmado el 27 de agosto de 1928 en París, buscando obligar a Estados Unidos en una alianza dirigida a frenar una posible vuelta al expansionismo alemán. El ministro de Asuntos Exteriores francés Aristide Briand propuso a la potencia norteamericana un pacto bilateral de no agresión en primavera de 1927. Como resultado de la propuesta de Kellogg, casi todas las naciones del mundo firmaron, acordando renunciar a la guerra como instrumento de política internacional y solucionar todos los conflictos internacionales de manera pacífica. El tratado no estableció ningún método para reforzar su cumplimiento. Podemos entender cómo el pacto resultó totalmente inútil. La formación del Estado fascista en Italia arrancó en 1922 con Benito Mussolini con su ideología ultranacionalista, anticomunista y antiliberal, donde surgiría el Partido Nacional Fascista mediante la acción violenta sobre socialistas, comunistas, anarquistas y en general sobre los demócratas. El movimiento nacional socialista basó su éxito político en el temor ante las consecuencias económicas e ideologías fruto de la transformación de Alemania. Para 1935, el totalitarismo impuesto por Adolfo Hitler era evidente, ya que estableció un gobierno dictador rigurosamente centralizado, incendió el Parlamento en 1933 acusando a los comunistas, encarceló y asesinó a opositores, abolió la Constitución de Weimar, disolvió el Reichstag
y se oprimió a los partidos políticos, a excepción del nazi.